En este video, me gustaría abordar una pregunta común al evaluar una integral de f usando la sustitución. Y la pregunta es, cuando evaluamos una integral de f usando la sustitución, ¿necesitamos determinar nuevos límites de integración? La respuesta es, depende. Si usamos la antiderivada en términos de x, no necesitamos determinar nuevos límites de integración. Sin embargo, si usamos la antiderivada en términos de u, necesitamos determinar nuevos límites de integración para usted. Veamos un ejemplo y mostraremos ambas técnicas. Entonces, analizando la integral, primero tenemos que decidir si queremos dejar u igual seno o u coseno igual x. Y debido a que la derivada del coseno x es igual al seno negativo x, vamos a igualar el coseno x. Entonces, si u es igual al coseno x, el siguiente paso es encontrar el diferencial u. El diferencial u es igual al seno negativo x veces de x. Ahora, analizando la integral, porque u es igual al coseno x, podemos sustituir u por coseno x. Observe cómo esto deja el seno negativo x, de x, y esto coincide perfectamente, porque sabemos que el diferencial u es igual al seno negativo x, de x. Entonces, escribiendo esto en términos de u, tendríamos la integral de, nuevamente, u es igual a coseno x, entonces tendríamos u, y luego seno negativo x, de x, es igual a du. Entonces tendríamos la integral de u, du. Y ahora hablemos de los límites de la integración. Los límites de integración de pi sobre 2 a pi son para x, no para u, por lo que podemos continuar y dejarlos en términos de x si lo deseamos. Hagamos una nota aquí. Estos límites son para x, no para usted. Si dejamos estos límites de integración en términos de x, una vez que encontremos la antiderivada en términos de u, necesitamos reescribir la antiderivada en términos de x antes de evaluar. La otra opción sería encontrar nuevos límites de integración para ti, y vamos a mostrar esto a continuación. Tendríamos la integral de ti, du. Para encontrar los límites de integración para u, sustituiremos estos valores de x en nuestra ecuación para u. Entonces, observe que cuando x es igual a pi sobre 2, u es igual al coseno pi sobre 2, y para una revisión rápida, el coseno pi sobre 2 es igual a 0. Entonces, el límite inferior de integración para usted sería 0. Y luego, cuando x es pi, tendríamos u es igual al coseno pi, y el coseno pi es igual a 1 o negativo. Entonces, si usamos estos límites de integración, usaríamos la antiderivada en términos de u, y si dejamos límites de integración en términos de x, usaríamos la antiderivada en términos de x. Por lo tanto, el siguiente paso encontrará la antiderivada en términos de u, y como este es u para el primero, simplemente tendríamos u para el segundo dividido por 2. Y escribiremos esto en términos de x, de modo que tendríamos 1, 2, y luego u cuadrado es igual a coseno x cuadrado o coseno cuadrado x. Ahora que tenemos la antiderivada en términos de x, podemos evaluar esto usando nuestros límites de integración en términos de x. Entonces, tendríamos 1 2 veces. Cuando x es pi, tendríamos coseno cuadrado pi. Y cuando x es pi sobre 2, tendríamos coseno cuadrado pi sobre 2. Sabemos que el coseno pi es igual a 1 negativo, pero tendríamos un cuadrado negativo, y el coseno pi sobre 2 es igual a 0, por lo que tendríamos 0 al cuadrado. Observe cómo esto se simplifica a 1 2 veces 1, lo que equivale a 1 2. Mirando el mismo ejemplo a continuación, sabemos que la antiderivada en términos de u es u al cuadrado dividida por 2. Sigamos adelante y factoricemos el 1 2. Pero debido a que tenemos los límites de integración en términos de u, podemos evaluar esto de esta forma. Tendríamos 1 2 veces. Cuando u es igual a 1 negativo, tendríamos un cuadrado negativo. Y cuando u es 0, tendríamos 0 al cuadrado, dándonos el mismo resultado de 1 2 positivo. Creo que es importante estar al tanto de ambas técnicas porque, dependiendo de la fuente, podría mostrarse de cualquier manera. Ahora, verifiquemos esto también en la calculadora gráfica. Primero evaluamos la integral en términos de x, y luego lo evaluaremos en términos de u. Primero verifiquemos que estamos en modo radianes, así que presione la tecla de modo.
Observe cómo se resalta radian, así que volveremos a la pantalla de inicio. Presione matemáticas y luego la opción 9 para la integral de f. Estamos integrando desde pi sobre 2, por lo que el segundo cursor muestra el pi dividido por 2. Flecha derecha a pi, así que segundo en caret. Flecha correcta. Nuestra función es el coseno negativo x. Paréntesis cerrado, seno x. Cerrar paréntesis, flecha derecha, y luego x para dx e ingresar. Verificar 1-2 es correcto. También muestremos esto en términos de u, así que ingresaremos esta integral aquí, así que presionaremos matemática, 9. Integrando desde 0, entonces 0, flecha derecha, a 1 negativo. Flecha correcta. Y luego la función de integración aquí es solo u, entonces alfa 5. Flecha derecha, y luego u nuevamente para el diferencial u, entonces alfa 5, y entre. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Espero que hayas encontrado útil esta comparación.